Welcome to Anglo Radio. Bienvenidos al espacio radial del programa de lenguas extranjeras en inglés. Join us and learn interesting facts about history, idioms and expressions, music, artists, and much more. Escúchenos todos los jueves de 3 a 3:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Tune us in. Anglo Radio. Buenas tardes y bienvenidos a Anglo Radio. Mi nombre es Oscar Acevedo y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros de nuevo en nuestro programa. Good afternoon and welcome once again to Anglo Radio. My name is Oscar Acevedo and we feel really happy to have you today with us again. As every week, as every Thursday, I have with me my two best friends who are joining us every week to discuss everything related to Anglophone culture. So first, hello Adriana, how are you? Hello Oscar, pretty good. What about you? I'm good, thank you very much. And Victor, how are you doing today? Hello, good afternoon. Well, I'm so fine today. Nice, that is really good to hear. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y opinar acerca del tema del día a través de WhatsApp al número 300-875-7884 o a través de nuestra fanpage Anglo Radio UP. Queremos recordarles también que esta emisión se está dando de la misma manera a través de Facebook Live en nuestra fanpage. Now, to begin with today's emission, I would like to tell you what today's topic is. Today, we're going to talk about the war in Syria and emerging consequences. So, with no other thing to say, here we go. Today in history. It was a regular day to man, but an essential one for mankind. Let's go back in time. Well, good afternoon, everyone. These are some of the important events that took place in a day like April the 19th. Yes, of course. And to start, we have that in 1919, French Assembly decides on 8-hour work day. En 1919, la Asamblea Francesa decide que el día de trabajo es de 8 horas. Bueno, la jornada de 8 horas hace referencia a la reivindicación del movimiento obrero por la reducción de la jornada laboral y el establecimiento de las 8 horas de trabajo diarias o 48 horas a la semana, también conocido como el movimiento por la jornada reducida, que tuvo su origen en las penosas condiciones de trabajo de la Revolución Industrial en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Well, in 1971, Charles Manson was sentenced to life in prison for the murder of Sharon Tate. Bueno, Manson fue un psicópata que ordenó asesinatos como el de la actriz Sharon Tate, cuya brutalidad conmocionó a los Estados Unidos y al mundo. A finales de los años 60 había ordenado a sus discípulos matar al azar a los habitantes de barrios ricos de Los Ángeles, con la esperanza de desatar una guerra racial apocalíptica. Este hombre murió el año pasado a la edad de 83 años, quien llamativamente tenía una esvástica en su frente. No sé si lo vieron ustedes. No, la verdad. Sí. Gracias a Dios no lo vi. En la cárcel el tipo se hizo una esvástica, o sea, horrible. Okay, Crazy. no sabía de eso. All right. Now, more recently, in 2011, Fidel Castro resigns from the Communist Party of Cuba's Central Committee after 45 years of holding the power. Más recientemente, el 19 de abril de 2011, Fidel Castro renuncia al Partido Comunista y de la misma manera renuncia al poder de la isla después de 45 años de ostentar este cargo. Es de tener en cuenta por mucho, independientemente de las acciones que él hizo, si fueran favorables o no, es de tener en cuenta el papel y el lugar que ha tenido pues, Fidel Castro en la historia del siglo XX. Por ejemplo, la Revolución Cubana produce una diversificación en el pensamiento político latinoamericano y la diversidad es necesaria para toda democracia.
Finalmente, pues después de 45 años le entrega el poder a su hermano Raúl Castro, y pues es desde ese momento que Cuba comienza a tener relaciones internacionales de nuevo, que vemos pues como un acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, una apertura en cierto grado de comercio también. Well, these were the historical facts that took place in a day like today. Now let's continue with our next section. Idioms, English expressions used in everyday life. Okay, so we are in our idiom section. You know that every week we choose a word and we talk about different idioms and expressions. So actually, coincidence, the word of the day is word. Word. Yeah. What a paradox. Yeah, it's ironic, you know. So, the different expressions, we are going to mention three. The first expression is to spread the word. It means to inform, to notify, or to tell everyone about something. The second expression is a man of his word. Is a person who keeps a promise. It's a person, yeah, like That's me. honorable, you No, know. actually, that's difficult to find out. Yeah, that is true. But yeah, it's an honorable person who keeps a promise. Like me. Okay. Not like you. Okay. Finally, the third word is give your word. When you give your word is when you make a promise to somebody. So, yes, those are the three expressions for today. Bueno, la palabra del día es word, que significa palabra. Y a partir de esta existe una gran variedad de expresiones, entre las cuales tenemos spread the word, que significa correr la voz o informar a otros. Man of his word, que significa un hombre de palabra, un hombre o una mujer, aclaro. De palabra, que es honorable, que cumple sus promesas. Y la última es give your word, que significa dar la palabra o hacer una promesa. Well, with this we finish our section about idioms. Now we'll go to a small break, and after we will continue with more and more interesting sections. Before we go, we'll leave you with a really good song from the band of the day, that is Guns N' Roses, which is our band of the day. The name of the song is Paradise City. Para todos nuestros oyentes, si desean opinar o hacer algún comentario acerca de alguno de las secciones de nuestro programa o sobre la banda del día, lo pueden hacer a través de nuestro hashtag numeral AngloRadioUP o poniéndose en contacto con cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por seguir conectados con nosotros en nuestro programa Anglo Radio. Acabamos de escuchar a la banda del día Guns N' Roses con uno de sus éxitos, Paradise City. Well, here we are in our radio show, Anglo Radio, where we learn everything about English language and culture. Bueno, no sé si tenemos saludos. Claro que sí. As usual, we have saludos. Entonces, el primero va a ser para mi pareja favorita, Mai y Jeffer. I love them. Y para la profe Mafe. Abrazos, profe. Teacher, we love you so much. Bueno, en mi caso, saludos a mi querida madre, que es nuestra oyente más fiel en el programa, se lo juro. Excelente. Nos escucha cada emisión en Un saludo, Bolívar, un saludo. entonces un saludo. Saludos. Yo personalmente quiero dar saludo a 3 de mis buenos amigos del equipo de Ultimate y buenos parceros míos: a Luis Portilla, a Alejandro Rojas, a Choco y a Daniela Santander en la ciudad de Bogotá. Además queremos hacer un par de anuncios. Primero que todo, pues nosotros 3 estamos a cargo de los cursos de inglés para docentes sí. y administrativos De la Universidad de Pamplona. Hay 3 modalidades. Cualquier información necesaria o para saber los horarios se pueden dirigir al programa de lenguas extranjeras. Por el otro lado, yo estoy dirigiendo un cineclub que tendrá lugar los sábados, todos los sábados de 2:30 a 5:30 de la tarde. La idea es ver películas en inglés, debatir en inglés para todos aquellos que estén interesados en ir. Bueno, yo me quiero dirigir hacia la comunidad estudiantil del programa de lenguas extranjeras con respecto a un proyecto que estamos llevando a cabo que se llama La Plume,
que es en francés, para escribir algunas producciones literarias en unos ateliers. Entonces todos los que estén interesados pues se comunican con nosotros. De igual manera le estamos haciendo la publicidad a un proyecto, macroproyecto de inglés para este semestre que se llama The Voice of Legends. Y bueno, tendrá lugar el 22 de mayo en el Teatro Jauregui, así que esperamos a todos los estudiantes de la comunidad de lenguas extranjeras, por favor. Finalmente, con un compañero estamos desarrollando un Café Filo, una iniciativa para sacar la filosofía de los ambientes académicos. Nuestra primera sesión será el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Discutiremos temas de la vida diaria que tienen una implicación filosófica, y el debate se dará en español. Entonces queremos invitar no solamente a la comunidad, sino a todas las personas que estén interesadas el próximo viernes, 6:30 de la tarde. That's right. Now, in order to continue with our show, we will now switch to the central topic for today. Central topic. Be aware of hot news, social, cultural, and historical facts. And today's topic is... Hello, and welcome to the main section of our show. Today, we have a controversial topic, which is the war in Syria. Bienvenidos a nuestra sección principal. Hoy tenemos un tema controversial y muy actual, el cual es la guerra en Siria. Como saben, es un conflicto que lleva desde el 2011 sucediendo. No solamente en Siria, el conflicto también ha estado en otros países Por el hecho de la primavera árabe. Correcto. Sin embargo, Siria es el país que ahorita está sufriendo el impacto más grave. Entonces, pues decidimos, y por ciertos eventos que han pasado recientemente, decidimos abordar este tema. So, Adriana, what do you know about the war in Syria? Well, the Syrian civil war is an ongoing multi-sided armed conflict in Syria, fought primarily between the Ba'athist Syrian Arab Republic, led by President Bashar al-Assad, Yes. along with its allies, and various forces opposing both the government and each other in varying constellations. Okay. Well, even before the conflict began, many Syrians were complaining about high unemployment, corruption, and lack of political freedom under President Bashar al-Assad, who succeeded his late father Hassef in 2000. Yeah, actually that was the Arab Spring in 2011. Yeah. Victor, tell us, do you know anything about this conflict? Yeah, that's right. Well, it began with anti-government protests, as Adriana said before, so before escalating into a full-scale civil war. There are many forces involved in this war: the Kurdish, the rebels, the Syrian army, the Hezbollah, ISIS, and all of that. So, as a consequence, more than 4.5 million people have fled Syria since the starting of the conflict. Yeah, 4.5 million, that's a lot of That's people. a lot of people. Ok, lo que nos dicen nuestros compañeros aquí en cabina, por un lado, es que la guerra en Siria es un conflicto que lleva desde 2011. Existen como dos bandos principales, sin embargo hay muchos sectores que están luchando como por el poder, luchando por derechos. Incluso hay una lucha, se puede decir, étnica, con mucha gente que viene de Turquía. Exactamente. Digamos, el grupo de ISIS y es todo una eso. mezcla entre guerra religiosa, política, económica. Es un conflicto que en estos momentos tiene una incidencia muy, muy importante en el contexto no solamente de Medio Oriente, sino en el contexto mundial. Lo que nos mencionaba pues Víctor es que hay muchas fuerzas, no solamente la Armada Siria, los rebeldes, también está ISIS, que es pues el grupo extremista islámico de hoy en día. Sí. Y de hecho pues aun cuando la primavera árabe no tuvo o pudo no haber tenido una incidencia directa, es debido al ideal de ISIS de formar un califato y de formar una nación árabe con todos los países árabes,
que el conflicto se ha atenuado y pues se ha agravado. All right. Another question, Victor? Do you know or anything else that you think that is important about this conflict? Well, in my opinion, there are two main points to cover. First of all, the USA are not completely involved in the conflict because there is not a tangible interest in this country. Okay. We can assume that Syrians don't have lots of oil or minerals to take advantage of. That's why they do not invade that country. Okay. The second one is that there is not foreign intervention, so the war can be longer than is expected because there are too many forces involved, as I said before. That is true. However, military intervention can make worse the situation, and too many innocent people could die. Okay. Actually, too many innocent people is dying. Yeah, They're dying. They are dying right now. So, we talked that it started in 2011. Why is it important still? Why is it important again these days? Well, it took real importance because of the US government intervention with bombs after the use of chemical weapons against the rebels and the inhabitants of the country. But there is an irony because the USA is the country that invests the most in chemical weapons. So that is true. Yeah. Okay, Adriana, any other thing to say that you would like to add? Yeah, actually, when the government used deadly force to crush the protest, and the president's resignation erupted nationwide, Yes. the unrest spread and the crackdown intensified. Okay. And opposition supporters took up arms, first to defend themselves and later to rid their areas of security forces. And Mr. Assad vowed to crush what he called foreign-backed terrorism, and the violence rapidly escalated and the country descended into civil war. Yeah, well, that is completely true. Actually, the other issue is that Syria is kind of in the middle between Russia and the UN, the United Nations, Yeah. you know. So it is not only that the war is going on there, but that the international community is, I don't know, is intervening, even though they shouldn't. Lo que nos dice Víctor, por un lado, es que el problema hoy en día es que países como Estados Unidos y como otros países no solamente están haciendo ataques, sino que están permitiendo que se perpetúe la guerra, que se intervenga dentro de un territorio que debería ser. Adriana nos dice que el problema, por otro lado, es que se está utilizando la fuerza militar a toda costa y que no hay perdón de nadie, por decirlo así. Y por el otro lado, el cuento es que Siria se encuentra es como ese punto de balanza entre las fuerzas ahorita de Rusia y Sí. las Naciones Unidas. Okay, what do you think will happen? In Spanish and in English. In Spanish, okay. Okay. Bueno. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, lo más lógico y pues está pasando es que pues mucha gente inocente está muriendo, mucha. Exacto. Sobre todo niños, y eso es lo que duele de verdad. Y pues también existe la posibilidad, pues debido a que grandes fuerzas están actuando en esta guerra, se puede dar que la Tercera Guerra Mundial empiece. Bueno, en mi opinión, yo creo que esta guerra se va a extender más de lo que pensamos, porque si hay una intervención de los vecinos que acompañan a este país, esto va a tomar un carácter más mundial, digámoslo de una manera. Correcto. Lo difícil es saber qué hacer en esta situación. Personalmente, pues no sé, mucha gente dice que no, que va a haber una tercera guerra mundial, que esto, lo otro, pero es difícil como tenerlo en cuenta por el hecho de, pues ya sabemos que donde haya una guerra es nuclear, Sí, y no exacto. creo que los gobiernos estén dispuestos, aunque pues no sabemos. Sí, finalmente lo último que yo quisiera decir es que así como nos interesamos mucho por los ataques terroristas de Francia, Inglaterra, etcétera, Correcto. deberíamos estar bastante interesados en lo que pasa en Siria, porque es algo que va
ligado a nuestro carácter de seres humanos. Entonces hay que pedirle a la gente que esté muy pendiente de todo eso. Que también puede irse a una escala mayor. Entonces, por eso muchas veces no le damos importancia, pero en este caso, Exacto. we have to. Exacto. Es necesario actuar ahora o saber qué hacer. Okay, so with this, we finish with our central topic for the day. Thank you very much, Adriana, for your collaboration, and you, Victor, for your interventions and your collaboration also. We're gonna leave you with the next song of our band of the day, that is Sweet Child of Mine by Guns N' Roses. Well, thank you all for staying with us here in Anglo Radio. We just listened to the song Sweet Child of Mine from the band of the day, that is Guns N' Roses. Well, it is an American hard rock band from Los Angeles, California, formed in 1985. The lineup, when first signed to the Geffen Records in 1986, consisted of vocalist Axl Rose, lead guitarist Slash, Yes. rhythm guitarist Izzy Stradlin, yes. and the bassist Duff McKagan and drummer Steven Adler. Okay. So, bueno, Guns N' Roses es una banda estadounidense de hard rock formada en Hollywood, Los Ángeles, California, en 1985. El grupo fue fundado por Axl Rose y el guitarrista rítmico Izzy Stradlin. La formación actual cuenta con el vocalista Axl Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash. La banda ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, incluyendo más de 58 millones de álbumes en los Estados Unidos. El álbum Appetite of Destruction de 1987 ha vendido 32 millones de copias a nivel mundial. Ya alcanzó el número 1 en el Billboard 200 en Estados Unidos. Okay, interesting. Now we have arrived to the last section of our show, that is the quote of the day. Quotations. Voices from the past sending us a message today. Wow. The quote of the day is: "The US will come to talk to us when they have a black president and the world has a Latin American pope." Fidel Castro, 1973. Bueno, este quote lo que nos dice es que el presidente de Cuba, o antiguo presidente de Cuba, que era Fidel Castro, predijo que los Estados Unidos se iban a sentar a negociar con él cuando hubiera, primero que todo, un presidente negro en Estados Unidos y un papa latinoamericano. Exactamente lo que pasó. Sí, exactamente Tal lo que cual, pasó. como pasó. Lastimosamente, esos acuerdos que se lograron con Obama, Trump decidió como que hacer una abolición de esto y cancelarlos. Lastimosamente. Sí. Okay, thank you, Victor, for that information. We have arrived to the end of our show for today. We want to thank everyone for being with us, either on online with Radio Uni Pamplona or by Facebook Live. We hope that you have a very good weekend. We will see you again next Thursday in our regular schedule from 3 to 3:30 p.m. Thanks again, and we will leave you with the last song from our band of the day, Guns N' Roses. The name of the song is Welcome to the Jungle. Goodbye and have a good day. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este show Anglo Radio. Esperemos que tengan un buen fin de semana. Nos veremos el próximo jueves con Adriana y con Víctor de 3 a 3 y media de la tarde. Los dejamos con la última canción del día, que es Welcome to the Jungle por Guns N' Roses. Hey, before we go, we want to greet Teacher Vargas because he's a big fan of yes, Guns N' yes. Roses. So, teacher, hope you enjoy this emission. Un saludo muy especial para el profesor Gonzalo Vargas, para quien dedicamos esta banda del día. Okay. See Bye bye. you.